Amadas, que la paz del Señor esté con ustedes. Estamos en la lección 19 en el estudio del libro del profeta Zacarías. La semana pasada estudiamos las primeras 5 visiones de Zacarías. Hoy veremos las últimas 3. Estas 8 visiones de los capítulos 1 al 6 le fueron reveladas a Zacarías como visiones nocturnas. El mismo Zacarías describe su experiencia como visiones en el capítulo 1, versículo 8, no simplemente como sueños. Él realmente tuvo una interacción activa con un ángel. Las 8 visiones ocurrieron en una sola noche, en el segundo año del reinado del rey Darío. ¡Qué nochecita tuvo Zacarías! Pero qué experiencia. En los últimos años han llegado informes de muchas partes del mundo que indican que Dios está utilizando visiones y sueños para guiar a personas que no tienen contacto con otros cristianos o acceso a la Biblia hacia el Evangelio que la salvará. No hay límites para lo que Dios puede hacer. Dios quiere que todos se salven por medio de la justificación en Cristo. Lo hizo con Cornelio en Hechos 10. Dios es capaz de hacer cualquier milagro. Alabado sea el Señor de los ejércitos. Pero debemos ser prudentes cuando hablamos de visiones. Al considerar su veracidad y su interpretación, debemos tener en cuenta lo siguiente. La Biblia es completa y nos revela todo lo que necesitamos saber. Cualquier visión que contradiga la palabra de Dios es una revelación falsa. Ninguna visión puede tener igual o mayor autoridad que la palabra de Dios. Y nuestro enfoque debe de estar en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y no en nuestras experiencias, como lo dice Hebreos 12:2. Dios quiere que nuestra vista esté siempre enfocada en Cristo. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo, después de leer un pasaje bíblico o hacer tu estudio, casi te transporta al reino de los cielos. Puedes casi oír la voz de Dios diciéndote con ternura, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Acompáñenme en oración. Padre Todopoderoso, juez de jueces, Rey de reyes, gracias por tu Hijo Jesucristo y la justificación que solo podía venir de Él. La justificación que nos declara justos a tus ojos y da propósito a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu visión que proporciona dirección, motivación y claridad para el futuro. Ayúdanos a establecer prioridades eternas, a superar los obstáculos que nos alejan de ti, a definir nuestras metas con pasos que se alineen a tu plan de salvación y a depender en ti en todo momento, confiando en tu fidelidad, tu justicia y tu gran amor y gracia. Que el Espíritu Santo nos permita visualizar hoy destellos de tu gloria. Cristo Jesús, retoño que da vida, renueva nuestros corazones a diario para poder alabarte como hijas tuyas que somos. Amén, así sea. Amén, solo en Cristo. Por favor, abran sus Biblias al capítulo 5 del libro de Zacarías. Estamos en esa noche, en el año 520. El profeta Ageo había dado sus primeros mensajes. Los israelitas que habían regresado después de 70 años de cautiverio en Babilonia y que habían dejado de construir el templo después de haber puesto los cimientos y el lugar de los sacrificios, habían reanudado su trabajo bajo la dirección de Zorobabel, el gobernador, y de Josué, el sumo sacerdote. Mientras la profecía de Ageo movía al remanente judío a una tarea física, el joven profeta Zacarías iba a llamar al pueblo a una transformación espiritual interior. Dios fortalece a su pueblo, a ti y a mí, no solo con su provisión hoy, pero con sus promesas para mañana. Esto es lo mismo que Dios, por medio de Zacarías, quería revelarle a los israelitas en las primeras 5 visiones. Cada visión siguió un patrón similar y repetitivo. La visión en sí, una pregunta de Zacarías y una interpretación proporcionada por un ángel, que parece era el mismo Jesús antes de su encarnación. De las 3 primeras visiones, los jinetes entre los mirtos, los 4 cuernos y el hombre con el cordel de medir,
aprendimos que Dios tiene un cuidado de celo amoroso y que protege y se deleita en habitar en su pueblo. La cuarta y quinta visión de Zacarías en los capítulos 3 y 4, que fueron las ropas limpias del sumo sacerdote, el candelabro de oro y los 2 olivos, representaban la purificación de Dios y el poder del Espíritu. Son visiones llenas de consuelo y certeza de la fidelidad de Dios para con nosotros que confiamos en Él. Las últimas 3 visiones que veremos hoy presentan imágenes apocalípticas y simbólicas. Un rollo volador, una mujer en una cesta y 4 jinetes para representar el juicio de Dios y la restauración de Israel. Hablaremos de la obra purificadora de Dios para limpiar a su pueblo del pecado y sus propósitos soberanos para ellos. Dios con justicia perfecta exterminará el pecado por completo y en su tiempo perfecto iniciará su reino eterno. La justificación que encontramos en el Mesías erradica nuestro pecado permitiéndonos llamarlo Rey y Padre. Y eso es lo que veremos en esta enseñanza. La justificación que encontramos en el Mesías erradica nuestro pecado permitiéndonos llamarlo Rey y Padre. Y lo veremos en 2 divisiones. La primera división es las visiones de juicio. Zacarías 5 del 1 al capítulo 6, 8. Y la segunda visión, una visión futura del Mesías, Rey y sacerdote. Zacarías capítulo 6 del 9 al 15. El justo Rey, el justo juez. Cuando oigo estas palabras pienso en Cristo, vestido de púrpura con la corona de espinas, siendo juzgado por Pilato. Es una visión que me lleva a mi infancia, al tiempo de la Cuaresma. Definitivamente la justicia humana no es la justicia divina. Si tus raíces son de algún país en Latinoamérica, desgraciadamente tenemos más ejemplos de injusticia, crimen y corrupción que ejemplos de autoridad y leyes justas. Pero al leer las Escrituras sabemos que Cristo vencerá sobre el pecado. Su palabra nos lleva a buscar reflejar su rectitud y obedecer sus mandatos. Definitivamente, la justicia humana no es la justicia divina. ¿Te han robado alguna vez? ¿Te han engañado? ¿Más de una vez? ¡Qué impotencia y rabia da! Vivimos en un mundo caído, rodeados de maldad. Pero Dios, hay más de 400 versículos que hablan sobre la justicia divina, junto con la rectitud y la vindicación. Nada que ver con la venganza o la prepotencia humana. Cristo no es un pobre hombre al que crucificaron injustamente. Es Dios de los ejércitos, paciente, pero fiel a su palabra. Y en estas visiones nos mostrará que el trono de Dios permanece para siempre y el cetro de su reino es un cetro de justicia, ya que Él ama la justicia y odia la maldad. Salmo 45, 6, 7. No odia al esclavo del pecado, sino que se compadece de él. En su Hijo Jesucristo nos da la solución para no recibir la muerte eterna que nos merecemos como pecadores. Nos llama a todos a volvernos a Él con la promesa de que Él se volverá a nosotros. En Zacarías capítulo 5 del 1 al 4 vemos la sexta visión. Un gran rollo que volaba sobre la faz de toda la tierra, que estaba escrito por ambos lados. Los teólogos nos dicen que representaba la ley de Dios. Este rollo volador demostraba cómo la gente había o estaba quebrantando los mandamientos de Dios y sus normas. Es como cuando vas volando en la carretera y ves uno tras otro las señales de velocidad que estás ignorando. Entonces el ángel me dijo, dice Zacarías capítulo 5 versículo 3, esta es la maldición que caerá sobre todo el país, según lo escrito en ambos lados del rollo. Tanto el ladrón como el que jura en falso serán desterrados. ¿Por qué el ladrón y el que jura en vano son mencionados habiendo tantos pecados? ¿Por qué el castigo del destierro y no la muerte? Si recuerdan, en Mateo 22, 36 al 40, los discípulos le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante y él les contesta que el primero
y más importante de los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El jurar en vano en el nombre de Dios es un pecado contra Dios mismo. Y el robo viola el mandamiento de amar a los demás. Estos dos pecados representan incumplimiento contra toda la ley. Cuando Dios con su dedo escribió las tablas de la ley y se las dio a Moisés, le dijo: si las siguen, los bendeciré, seré su Dios. Implicando que, si no, se rompía la relación y vendría el juicio. ¿Por qué el castigo del destierro y no la muerte? Lo más triste y doloroso que nos puede pasar no es morirnos, es estar separado de Dios por la eternidad. Lo que hacía diferentes a los israelitas de los demás pueblos es que su Dios moraba con ellos. Dios les acababa de mostrar a los israelitas lo que era estar exiliados. Las personas que no aceptan a Dios ni su justificación vivirán eternamente sin su presencia. Así afirma el Señor de los Ejércitos, capítulo 5, versículo 4. Yo he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura con falsedad por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá junto con sus vigas y sus piedras. Todos somos pecadores. Todos los días peco, de una u otra manera. Pero Dios desde el principio sabía que necesitábamos desesperadamente de la salvación de Cristo para poder acercarnos a Él. Dios envió a su Hijo como nuestro Salvador para rescatarnos del pecado. Jesús se hizo pecado en nuestro lugar para que la justicia de Dios nos fuera transferida. 2 Corintios 5:21. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y cargó con esa maldición por nosotros. Gálatas 3:13. La justificación es la defensa más grande que tenemos contra las mentiras del enemigo. Nuestra aceptación en Cristo no depende de cuántas veces caes frente a la tentación y el pecado. La aceptación en Cristo depende solo de la rectitud perfecta y la paga completa de Cristo en la cruz por ti. Alabado sea el Señor. En la séptima visión en Zacarías 5, del 5 al 11, Dios quiere asegurarnos que eliminará finalmente el pecado en Israel y en el mundo de una vez y para siempre. Zacarías 5 dice: entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo: alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es?, pregunté. Él me contestó: es un recipiente, y agregó: es la maldad de la gente de todo el país. La mujer que representaba la maldad estaba encerrada en un recipiente, en una vasija para medir. A Dios no se le escapa nada. No solo tiene bien medida la maldad, pero la tapa de plomo es símbolo de que Él la puede contener. Y se fijaron cómo dice que era la maldad de la gente y no la gente. Dios siempre está ofreciendo la libertad sobre el pecado para quien quiere seguirlo. Zacarías preguntó que a dónde se llevaban la canasta o recipiente. El ángel respondió en el versículo 11: se lo llevan al país de Sinar para construirle una casa. Cuando la casa esté lista, colocarán el recipiente ahí sobre un pedestal. Los teólogos comentan que esto seguramente habría alentado a los israelitas, pensando que Dios había utilizado su tiempo en Babilonia, Sinar, para castigar su rebelión y quitar el mal de entre ellos, así como utiliza nuestro pecado, sus consecuencias y el consiguiente arrepentimiento para hacernos volver a Él. Dios es soberano sobre el mal. El pecado y la maldad, aunque parecen llevarlas de ganar, al final serán vencidos y Dios triunfará. Como hijas de Dios, nos debe llenar de esperanza saber que Dios va a acabar con el pecado. No debemos desanimarnos cuando vemos el mal obrando en el mundo y en nuestras vidas. ¿Encuentras consuelo al saber que Dios ve cada pecado e injusticia, tanto en ti como en el mundo?
¿Cómo te ha demostrado Dios su gracia al revelarte tu pecado y llevarte a la obediencia? Un día, el Señor corregirá todo el mal y pondrá fin al terror que trae el pecado a nuestras vidas. Viviremos en su presencia, libres de la esclavitud del pecado para siempre. Anteriormente hablábamos de las visiones y de lo importante que son y de la prudencia que tenemos que tener al tratar de interpretarlas. La Biblia utiliza el símbolo para hacer que las verdades espirituales complejas sean más comprensibles, memorables y que se ajusten a todos los tiempos, conectando conceptos abstractos con imágenes tangibles. Por ejemplo, cuando tengas un mal pensamiento, échalo a la canasta imaginaria de la maldad y ve cómo Dios le pone una tapa de plomo y se lo lleva lejos de ti. El simbolismo añade profundidad y efecto emocional, preservando mensajes e invitando a una reflexión más profunda que va más allá del significado literal. El simbolismo nos ayuda a transmitir el carácter de Dios, sus promesas y su relación con la humanidad de manera que resuena en todas las culturas y generaciones. Las diferentes formas que Dios usa para comunicarse con la gente demuestran su deseo persistente de que reconozcamos su revelación y entendamos su verdad. Y no se preocupen cuando no entendamos lo que Dios desea revelarnos. Debemos obedecer, someternos y permanecer firmes a lo que Dios nos ha revelado de forma clara. Y confiar que Él nos revelará lo que necesitamos en el momento preciso y perfecto para su gloria y su honra. En Zacarías 6, versículos 1 al 8 encontramos la octava y última visión, que señala el juicio de Dios sobre las naciones que subyugaron a su pueblo. Zacarías le pregunta al ángel en el capítulo 6, versículo 4, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. Los caballos negros fueron hacia el norte, de donde los israelitas regresaban de su exilio en Babilonia y Asiria. Los caballos blancos hacia el occidente, donde se encontraba Grecia, que quería atacar a Persia. Y los caballos pintos se dirigieron hacia el sur. Egipto estaba al sur, y ya una vez el pueblo israelita había sido esclavizado por ellos. Si su líder les dijo que oyeran la conferencia o leyeran sus notas para saber a dónde se desplazaron los caballos rojos, no sabemos. Pero la idea es que la justicia de Dios tiene un alcance global. Estos caballos poderosos estaban impacientes por su deseo intenso de recorrer la tierra. ¿Se acuerdan de la primera visión de Zacarías que también involucró a caballos de varios colores enviados por toda la tierra, los cuales trajeron de vuelta un informe de exploración sobre la paz aparente de los enemigos de Israel? Dios prometió que a pesar de la condición pobre y destituida de Israel, Jerusalén sería reconstruida y volvería a experimentar la bendición de Dios. En la octava visión, los caballos y los carros de guerra no estaban explorando ni trayendo un informe, sino ejecutando el juicio contra las naciones enemigas. En la primera visión, los israelitas enfrentaban dificultades mientras sus enemigos parecían prosperar. En esta visión final, Dios lleva a cabo su juicio justo, el cual era necesario para que sus propósitos prevalecieran. La visión final parece poner fin a todo, completando lo que la primera visión anticipó. La primera visión es un mensaje de esperanza y consuelo que asegura que Dios no ha olvidado a su pueblo a pesar de continuar subyugación por potencias extranjeras. Y la octava visión es el cumplimiento de esa esperanza, demostrando que Dios finalmente ha intervenido para castigar a las naciones, asegurando así la paz y la restauración de Jerusalén. El pecado se infiltra a nivel mundial y en cada aspecto de la sociedad. Dios también hará responsables a las naciones, especialmente por los pecados cometidos contra su pueblo. La totalidad del juicio de Dios refleja la propagación del pecado en el mundo, así como la pureza
y la justicia absoluta de Dios. Las visiones del rollo volador, la maldad en la cesta y los caballos ejecutando juicio implican el pecado dentro de nosotros, la maldad generalizada y el juicio de Dios sobre las naciones que atacan al pueblo de Dios. La justicia divina no dejará ni huella del pecado. La humanidad se rebela contra Dios de muchas maneras, pero Dios establecerá justicia, castigará a los pecadores y pondrá fin al dominio del pecado. El principio de esta sección es que Dios soberano tiene el control absoluto y la victoria sobre el mal y el pecado. No importa qué tan de cabeza veas las cosas, aunque todo en tu alrededor parezca que se está viniendo abajo, que el mal está ganando la batalla, que no hay esperanza, eso es solo nuestra visión finita. Dios soberano tiene el control absoluto y la victoria sobre el mal y el pecado. En nuestra segunda división veremos una visión futura del Mesías, rey y sacerdote. Zacarías 6, capítulo 6, versículos del 9 al 15. Después de que Dios le dio las visiones a Zacarías de que exterminaría el pecado, ahora nos dice cómo lo va a hacer. La palabra del Señor le dice a Zacarías que vaya a ver a los 3 exiliados que acababan de venir de Babilonia, ya que traían oro y plata, y que él debía de hacer unas coronas. Las coronas eran para la cabeza de Josué, el sumo sacerdote, lo que era absolutamente inusual porque los sacerdotes nunca eran coronados como reyes y los reyes jamás eran sacerdotes. ¿Por qué no mejor coronar entonces a Zorobabel el gobernador? ¿Se acuerdan que Dios por medio de Ageo ya había dado sus instrucciones a Zorobabel? Le había dicho que el Mesías vendría por su linaje. Josué, el sumo sacerdote, tenía que ser coronado como imagen o prefigurando que el siguiente descendiente de David para gobernar sería Jesús, el Mesías, rey y sacerdote, el renuevo. Este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Zacarías 6, versículo 12. Al principio les mencioné la imagen que tengo del justo juez, a Jesús con la corona de espinas. Pilato usa las mismas palabras que Zacarías. Este es aquel. Pilato no se imaginaba que aun después de la humillación y su muerte en la cruz, de Jesús brotaría la vida y vida eterna y abundante. El renuevo o retoño es un nombre que la gente reconocía para el Mesías. Isaías, Jeremías, Zacarías ya le habían utilizado este nombre para mencionar al Mesías. El título El renuevo está asociado con la vida, con lo que da fruto. Jesús mismo utilizó esta ilustración cuando dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y como Jesús lo dijo, Él edificaría el templo de Jehová. El renuevo reconstruiría el templo. No el mismo templo en el cual trabajó Zorobabel, sino el templo de su pueblo. Efesios 2, 19, 22, Primera de Pedro 2, 5. Nosotros, su cuerpo. Solo Jesús puede cumplir este doble papel de rey y sacerdote. Y quiero ponerle los versículos claves que estaban en su lección para que los memoricen y encuentren paz al saber quién y cómo nos justifica, quién nos da nuestra identidad. Como nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor, Jesús hace posible que nosotros los pecadores seamos justificados ante Dios. Hebreos 7, 24, 25 nos dice que Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 9, 11, 12 describe a Cristo como el sumo sacerdote que compró nuestra redención eterna como su propia sangre. Hebreos 10:12 explica que después de haber ofrecido su único sacrificio, Jesús se sentó a la derecha de Dios, donde según Romanos 8:34
Él ahora está intercediendo por nosotros. Y Jesús, como nuestro Rey, gobernará sin rival en la eternidad y tiene todo el derecho de reinar sobre nuestras vidas hoy. Mateo 25:31 dice que cuando el Hijo del Hombre regrese en gloria con sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Efesios 1:20-22 describe la autoridad y el poder real de Jesús en este tiempo y el venidero. Jesús es la cabeza de todo el cuerpo de Dios. Filipenses 2:9-11 revela que Dios ha exaltado a Jesús al lugar más alto, con un nombre que está sobre todo nombre. Ante él toda rodilla se doblará. Apocalipsis 1:5 describe a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra. Él es rey de todos los reyes. Estos versos nos dan la seguridad de que Jesús gobierna como Rey e intercede como nuestro gran y sumo sacerdote en ese tiempo y hoy. El principio de esta sección es: Jesús es el único que puede justificarnos, siendo perfecto sacerdote y Rey. Jesús es el único que puede justificarnos siendo perfecto sacerdote y Rey. En los últimos versículos del capítulo 6, se menciona que esta coronación es un memorial, un recordatorio. Josué nunca fue rey de los judíos. Termina diciendo en el versículo 5, los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ustedes, y esto sucederá si oyen obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Esta bendición establecería que Dios quería que la obra continuara entonces y ahora, y que Él es el que bendice la obra. ¿De qué forma participas en la construcción del templo? ¿Qué herramientas usas? ¿Y con qué fuerzas te aplicas al trabajo? Solo Dios. El más grande de los regalos de la justificación es Dios mismo. ¿Buscas insatisfecha alrededor de ti lo que ya tienes? La justificación no es solo una doctrina más. Explica el perdón de los pecados, tu aceptación en el cuerpo de Dios, el amor eterno de tu Creador. Pero además, la justificación es la bendición de gracia que cambia tu identidad, ya que te concede el poder de la resurrección. Romanos 6 confirma que al recibir la rectitud de Cristo, mueres al pecado que te esclaviza para renacer en la rectitud que ahora te marca e identifica. Se dice que hay personas en lugares lejanos que no conocen el Evangelio, pero que están recibiendo visiones para buscar a Dios. Pero así como Cornelio necesitaba de un Pedro para predicarle el Evangelio, nosotros somos esos Pedros al reconocer el poder de la resurrección de la gracia de la justificación. ¿Te das cuenta qué parte tan importante, gracias a la justificación, juegas en la construcción del cuerpo de Dios? El cuerpo de Cristo crecerá y se fortalecerá. Los que están lejos vendrán. Esto sucederá si oímos obedientes la voz del Señor. Dios juzgará a los pecadores, anulará la maldad y reinará sin rival. La justificación que viene por medio del Mesías erradica nuestro pecado y nos permite llamarlo Padre y Rey. Y esa es nuestra identidad hoy. Oremos. Gracias, Señor, por estar de nuestra parte. Al estar en ti no tenemos nada que temer. Gracias por tu Hijo Jesucristo, al que enviaste para salvarnos y así justificarnos. Gracias por el Mesías que se encarnó, vivió y murió y resucitó. Solo Él puede quitarnos la condena de muerte y del pecado e interceder por nosotros. Nada puede apartarnos de tu amor. Ayúdanos a vivir y asumir la identidad y el poder que nos da esta justificación. Te lo pedimos en nombre del renuevo. Amén y amén. Amadas, no olviden el seminario de servir a la iglesia el 26 de febrero. Esta es una forma de construir el templo. Nos vemos la próxima semana.